Aprender otro idioma no es tan fácil, sobre todo cuando usamos palabras que son homónimas. Se pronuncian de la misma manera, misma forma y son diferentes en significado. ¿Te has preguntado por qué las palabras u y u se pronuncian de la misma forma y no se usan de la misma manera? Si no puedes contestar esta pregunta, te invito a que te acomodes porque a continuación aprenderás eso y mucho más en trucos para entender mejor la gramática francesa. Alors, on commence. Queridos estudiantes, bienvenue a la clase de français. Siempre es un honor estar aquí con ustedes para seguir estudiando juntos el idioma francés. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, revisemos un poco lo que hemos estudiado en la última clase que tuvimos. En la clase anterior, estuvimos hablando sobre los 4 pilares en francés que son verbe, adverbe, adjectif y nom. Vamos a revisar los 4 pilares antes de entrar a nuestro tema de hoy. ¿Qué es un verbo? Un adverbio, un adjetivo, un nombre. ¿Recuerdas? Un verbe est un mot qui exprime une action, un état, un fait ou une intention. Exemple, courir, être, apparaître, vouloir. Il varie en personne, en nombre, en temps et en mode. Il peut se présenter sous de nombreuses formes différentes qui constituent sa conjugaison. Un verbo es una palabra que expresa una acción, un estado, un hecho o una intención. Por ejemplo, correr, ser, aparecer, querer. Varía en persona, número, tiempo y modo. Puede presentarse en muchas formas diferentes que construyen su conjugación. Por ejemplo, mon chat aime sauter sur la moire. A mi gato le gusta saltar sobre el armario. Nous révisons tous les jours pour passer l'examen. Revisamos todos los días para aprobar el examen. C'est quoi un adverbe? ¿Qué es un adverbio? On appelle adverbe, abréviation AV, une catégorie de mots ou un segment locution adverbiale qui s'adjoint à un verbe ou un adjectif ou un autre adverbe pour en modifier ou en préciser le sens. Par exemple, rapidement, lentement. Llamamos adverbio, abreviación adv, a una categoría de palabra o un segmento frase adverbial que se agrega a un verbo, adjetivo u otro adverbio para modificar o aclarar su significado. Por ejemplo, rápidamente, lentamente. Vamos a tomar una frase. Jacques conduit lentement. Jacques maneja lentamente. Veamos ahora qué es un adjetivo. Partie du discours, variable en genre et en nombre, se rapportant dans la phrase au subjonctif. L'adjectif est un mot qui donne une qualification au substantif. Il en désigne la qualité ou manière d'être. Parte del discurso, variable en género y número, que se relaciona en la oración con el sustantivo. El adjetivo es una palabra que califica al sustantivo, designa su cualidad o forma de ser. Ahora, c'est quoi un nom? ¿Qué es un nombre? Mot, groupe de mots servant à désigner, à nommer une catégorie d'êtres ou de choses, à la distinguer d'autres catégories ou bien à désigner, à nommer un individu, un élément de cette catégorie à le distinguer des autres. Par exemple, ce type d'arbre porte le nom de peuplier. Palabra, grupo de palabras que se utiliza para designar, para nombrar una categoría de seres o cosas, para distinguirla de otras categorías, o para designar, para nombrar a un individuo, un elemento de esta categoría para distinguirlo de otros. Por ejemplo, este tipo de árbol se llama álamo.
¿Recuerdas la clasificación de verbos, adverbios, adjetivos ou nombres en français? En français, les verbes peuvent être classés dans 3 groupes différents. En francés, los verbos se pueden clasificar en 3 grupos diferentes. Premier groupe, ER menos el verbo aller. Deuxième groupe, IR menos el verbo venir. Troisième groupe, OIR, RE. Classification des adverbes en français. Les adverbes se classent en adverbes de lieu, de temps, de manière, de quantité, des adverbes de négation, d'affirmation et d'interrogation. Por ejemplo, adverbe de lieu. Les autres ont voulu nous attendre à l'intérieur. Adverbe de temps. Hier, j'étais à un concert de rock avec des amis. Adverbe de manière. Nous sommes rentrés ensemble à la maison. Adverbe de quantité. Mais il y avait là-bas trop de monde. Adverbe de négation. Je n'avais certainement jamais vu autant de monde. Adverbe d'interrogation. Où était-il? Ahora vamos a ver clasificación des adjectifs. Adjectifs numéro cardinaux. Por ejemplo, j'ai 15 ans. Adjectif numéro ordinaux. Exemple, la Terre est la 3e planète du système solaire. Adjectif indéfini. Exemple, ni l'un ni l'autre. Adjectif épithète. Une jolie table. Adjectif attribut. Pierre est heureux. Adjectif opposé. La boîte grande prenait toute la place. Ahora veamos clasificación des noms. Un nom peut être commun ou propre. Exemple, un garçon, Adrien. Masculin ou féminin. Exemple, un garçon, une fille. Singulier ou pluriel. Exemple, un élève, des élèves. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el repaso de hoy. Como lo habíamos mencionado al principio, hoy vamos a ver la diferencia entre las palabras U y U. U con acento y U sin acento. Espero que estén listos para empezar. U est un pronom interrogatif dont la forme ne varie pas. U sans accent est conjonction de coordination. Il ne faut pas le confondre avec ou avec accent, qui est un adverbe ou pronom. Lorsque ou conjonction coordonne deux sujets, la règle générale est d'accorder le verbe au pluriel, même si chacun des sujets est au singulier. Prenons un exemple. Posez-le sur la table ou la chaise. Posez-le sur la table ou bien sur la chaise. On écrit ou con acento quand il indique le lieu ou le temps. Por ejemplo, ¿où vas-tu? ¿Para dónde vas? ¿Où étais-tu? ¿Dónde estabas? U es un pronombre interrogativo cuya forma no varía. U sin acento es una conjunción coordinadora. No debe confundirse con U con acento, que es adverbio o pronombre. Cuando U, la conjunción coordina dos sujetos, la regla general es otorgar el verbo en plural, incluso si cada uno de los sujetos está en singular. Por ejemplo, ponlo en la mesa o en la silla. Escribimos U con acento cuando indica el lugar. Veamos algunos ejemplos con el pronombre interrogativo U. Por ejemplo, ¿où est ton père? ¿Dónde está tu padre? ¿Où vas-tu maintenant? ¿A dónde vas ahora? ¿Où était ta mère? ¿Dónde estaba tu madre? ¿Vous allez où? ¿A dónde va usted? Como puedes ver, on se remplace par ou bien. Ou permet de poser une question ou de ne pas répéter un mot. Ou précise un lieu, il ne peut pas être remplacé par ou bien. En termes de grammaire, ou est une conjonction de coordination. Ou peut à la fois être un pronom interrogatif ou un pronom relatif. Par exemple,
Veux-tu du café ou chocolat? Veux-tu du café ou bien du chocolat? Où vas-tu? On pose une question ou pronom interrogatif. L'endroit où tu vas est très joli. On précise le lieu. Ou pronom relatif. Ou remplace l'endroit. Como puedes ver, u puede ser reemplazado por cualquiera. U le permite hacer una pregunta o no repetir una palabra. U especifica un lugar. No puede ser reemplazado por cualquiera. En términos gramaticales, u es una conjunción coordinadora. U puede ser tanto un pronombre interrogativo como un pronombre relativo. Por ejemplo, ¿quieres café o chocolate? Veux-tu du café ou chocolat? ¿Quieres café o chocolate? Où vas-tu? ¿A dónde vas? Hacemos una pregunta. U, pronombre interrogativo. El lugar al que vas es muy bonito. Queremos esta o aquella cosa, es decir, cualquiera. Veamos algunos ejemplos. Je vais manger des œufs ou du poulet. Presta atención a la segunda. Je vais manger des œufs ou bien du poulet. 2. Il y aura 10 ou 12 enfants à la fête. Presta atención. Il y aura 10 ou bien 12 enfants à la fête. Ou vous signez ou vous quittez. Presta atención. Ou bien vous signez ou bien vous quittez. Te traduzco. Je vais manger des œufs ou du poulet. Comeré huevos o pollo. Y la segunda frase, je vais manger des œufs ou bien du poulet, es igual. Comeré huevos o pollo. 2. Il y aura 10 ou 12 enfants à la fête. Il y aura 10 ou bien 12 enfants à la fête. Habla 10 o 12 niños en la fiesta. Las dos frases son iguales. 3. Ou vous signez ou vous quittez. Ou bien vous signez ou bien vous quittez. O firmas o te vas. Las dos frases son iguales. Como puedes notar, en los ejemplos anteriores, la palabra u se puede reemplazar por u bien. Presta atención ahora para analizar otros ejemplos. Ahí vamos. Número 1. Où vas-tu? Adverbe interrogatif. Où bien vas-tu? Frase incorrecta. No podemos usar ou bien en esta frase. 2. Nous irons où le ciel est bleu. Adverbe. Nous irons où bien le ciel est bleu. Frase incorrecta. No podemos utilizar ou bien en esta frase. Le village où j'ai grandi me manque. Pronom relatif indiquant un lieu. Le village où bien j'ai grandi me manque. Frase incorrecta. No podemos utilizar ou bien en esta frase. 4. Dans l'état où il se trouve, il devra se reposer. Pronom relatif indiquant l'état. Dans l'état où bien il se trouve, il devra se reposer. Frase incorrecta. No podemos usar esta frase. Ahora te traduzco. Où vas-tu? ¿Dónde vas? Adverbio interrogativo. Où bien vas-tu? Oración incorrecta. No se puede utilizar ou bien en esta frase. Nous irons où le ciel est bleu. Iremos donde el cielo es azul. Adverbio. Nous irons où bien le ciel est bleu. Oración incorrecta. Le village où j'ai grandi me manque. Extraño el pueblo donde crecí. Pronombre relativo que indica un lugar. Le village où bien j'ai grandi me manque. Oración incorrecta. Dans l'état où il se trouve, il devra se reposer. En el estado en que se encuentre, deberá descansar. Pronombre relativo que indica al estado. Dans l'état où bien il se trouve, il devra se reposer. Oración incorrecta. Como puedes notar, el segundo ejemplo no podemos reemplazar u por u bien, porque u solamente expresa un lugar, pero no puede elegir algo. ¿Qué tal si hacemos una actividad para poner en práctica lo aprendido sobre el pronombre interrogativo u y la conjunción u?
Presta atención. Indica la respuesta correcta. Número 1. Veux-tu du café, Raya? Du té? A. U sin acento. B. U con acento. Sé que estás pensando. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la A. Veux-tu du café ou du té? ¿Quieres café o té? Número 2. Tu vas, Raya. A. U sin acento. B. U con acento. La respuesta es la B. Tu vas où? ¿A dónde vas? Número 3. Raya, prends-tu ton autobus le matin? A. U sin acento. B. U con acento. La respuesta es la B. Où prends-tu ton autobus le matin? ¿Dónde tomas el autobús en la mañana? Número 4. Je ne sais pas, Raya, je vais aller en vacances cette année. A. U sin acento. B. U con acento. La respuesta es la B. Je ne sais pas où je vais aller en vacances cette année. No sé a dónde iré de vacaciones este año. Número 5. Tu préfères les fraises, Raya, les framboises? A. U sin acento. B. U con acento. La respuesta es la A. Tu préfères les fraises ou les framboises? Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente esta actividad. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos a hacer la diferencia entre U con acento y U sin acento. Revisemos un poco lo que fue la clase de hoy. U con acento est un pronom interrogatif dont la forme ne varie pas. U sans accent ou sin acento est conjonction de coordination. Il ne faut pas le confondre avec U avec accent ou con acento qui est un adverbe ou pronom. Lorsque U, conjonction, condonne deux sujets, la règle en général est d'accorder le verbe au pluriel même si chacun de ces sujets est au singulier. Exemple. Posez-le sur la table ou la chaise. Posez-le sur la table ou bien sur la chaise. On écrit ou con acento quand il indique le lieu ou le temps. Exemple. Où vas-tu? Où étais-tu? ¿Para dónde vas? ¿Dónde estabas? U con acento es un pronombre interrogativo cuya forma no varía. U sin acento es una conjunción coordinadora. No debe confundirse con U con acento que es adverbio o pronombre. Cuando U, la conjunción, coordina dos sujetos, la regla general es otorgar el verbo en plural incluso si cada uno de los sujetos está en singular. Ejemplo, ponlo en la mesa o en la silla. Escribimos U cuando indica el lugar. Veamos algunos ejemplos con el pronombre interrogativo U. Où est ton père? ¿Dónde está tu padre? Où vas-tu maintenant? ¿A dónde vas ahora? Où était ta mère? ¿Dónde estaba tu madre? Vous allez où? ¿A dónde va usted? Como puedes ver, où peut se remplacer par ou bien. Ou permet de poser une question ou de ne pas répéter un mot. Ou précise un lieu. Il ne peut pas être remplacé par ou bien. En termes de grammaire, ou est une conjonction de coordination. On peut à la fois être un pronom interrogatif ou un pronom relatif. Veux-tu du café ou chocolat? ¿Quieres café ou chocolate? Où vas-tu? ¿A dónde vas? On pose une question ou pronom interrogatif. L'endroit où tu vas est très joli. On précise le lieu ou pronom relatif ou remplace l'endroit. Como puedes ver, U puede ser reemplazado por cualquiera. U le permite hacer una pregunta o no repetir una palabra. U especifica un lugar. No puede ser reemplazado por cualquiera. En términos gramaticales, U es una conjunción coordinadora. U puede ser tanto
un pronombre interrogativo como un pronombre relativo. Por ejemplo, ¿quieres café o chocolate? Veux-tu du café o chocolat? Où vas-tu? ¿A dónde vas? Hacemos una pregunta u pronombre interrogativo. El lugar al que vas es muy bonito. Queremos esta o aquella cosa, es decir, cualquiera. Repasamos algunos ejemplos. Je vais manger des œufs ou du poulet. Il y aura 10 ou 12 enfants à la fête. Ou vous signez ou vous quittez. Où vas-tu? Adverbe interrogatif. Nous irons où le ciel est bleu. Adverbe. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la clase de hoy. Para mí ha sido más que un honor compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan usar U con acento y U sin acento de forma correcta. Recuerden que el virus no se ha ido todavía. Seguimos aprendiendo desde casa mientras preservamos la salud. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Con esta frase inspiradora de Mahatma Gandhi, se despide su profesor de francés et chanson la jeunesse. À la prochaine.